Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, a la sesión correspondiente a esta semana. Voy a ir proyectándoles la presentación del tema que vamos a ver. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la ley procesal, fundamentos y aplicaciones. Hoy exploraremos qué es la ley procesal, su aplicación en el derecho y también su importancia en los sistemas judiciales. Analizaremos sus principios, características y su relación con otros cuerpos normativos. Y espero que al final de la sesión puedan comprender cómo la ley procesal estructura y aparte también cómo guía los procedimientos judiciales para poder garantizar la justicia. Antes de adentrarnos en sus características y principios, es importante comprender que la distingue de otras ramas del derecho y cuál es su propósito dentro del sistema jurídico. En términos generales, la ley procesal es el conjunto de normas que regulan el desarrollo de los procedimientos judiciales, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes involucradas, facultad del juez, los plazos y también las condiciones para la tramitación de los juicios. A diferencia de los derechos sustantivos que regulan derechos y obligaciones en aspectos materiales como el derecho civil, penal o mercantil, la ley procesal determina cómo se hace valer y se protegen esos derechos en los tribunales. Es decir, mientras que el derecho sustantivo establece qué derechos existen, o sea, por ejemplo, el derecho de propiedad o el derecho a ser indemnizado por daños, la ley procesal regula cómo se reclama o defienden estos derechos ante un juez. Sin un sistema procesal adecuado, el reconocimiento de los derechos sustantivos sería ineficaz, ya que no habría mecanismos claros para poder hacerlos valer. Otro aspecto también clave de la ley procesal es que no actúa de manera aislada. Por el contrario, debe integrarse en los principios constitucionales y con las garantías del debido proceso. Es decir, ninguna norma procesal puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la defensa adecuada o la imparcialidad judicial. Por esta razón, las reformas en materia procesal deben alinearse con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. A lo largo de esta clase, también analizaremos los principios, características y ámbitos de aplicación de la ley procesal. También veremos cómo su aplicación puede variar según la materia, si es civil, penal, administrativa, laboral, y cómo la evolución del derecho ha llevado a cambios significativos en su estructura. Nuestro objetivo es comprender no solo qué es la ley procesal, sino porque es esencial para la garantía de un sistema de justicia efectivo y equitativo. Con esto en mente, empecemos explorando la naturaleza y también características de la ley procesal. Y también por otro lado, el estudio de la ley procesal es fundamental para entender cómo se desarrollan los juicios en cualquier sistema jurídico. A diferencia del derecho sustantivo, que define derechos y obligaciones, el derecho procesal regula cómo estos derechos se ejercen y protegen en tribunales. ¿Qué es la ley procesal? La ley procesal es el conjunto de reglas que regulan cómo se desarrolla un juicio. Mientras que el derecho sustantivo establece qué está permitido o prohibido, la ley procesal se enfoca en los mecanismos para hacer valer estos derechos. Es aplicable a todos los ámbitos del derecho, ya que toda disputa legal debe seguir un procedimiento determinado. La ley procesal tiene una naturaleza única dentro del sistema jurídico. Como mencionamos previamente, su principal función es regular el procedimiento judicial, es decir, es la que establece cómo deben llevarse a cabo los procesos judiciales
sin que influyan directamente sobre el contenido del derecho sustantivo que se está disputando. En términos más simples, la ley procesal no determina si una persona tiene derecho a algo, sino cómo puede ejercer ese derecho ante los tribunales. Esta característica hace que la ley procesal sea considerada como una herramienta fundamental para el acceso a la justicia. Una de las características esenciales de la ley procesal es su carácter instrumental. A diferencia del derecho sustantivo, que regula el fondo de los derechos, la ley procesal se centra en el procedimiento y las formas. Se ocupa de establecer las normas que regulan la actuación de las partes, el juez y los actores dentro de un juicio, así como las formalidades que deben cumplirse durante el proceso. De este modo, garantiza que los juicios se lleven a cabo de manera ordenada, transparente y también justa. Además, la ley procesal tiene un carácter dinámico, ya que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad. A medida que las circunstancias sociales, políticas y económicas evolucionan, el derecho procesal también debe adaptarse para poder garantizar que el sistema judicial siga siendo eficaz y accesible para todos. Por ejemplo, hemos sido testigos de una creciente tendencia hacia la oralidad en los juicios, especialmente en el ámbito penal, con el objetivo de poder agilizar los procesos y hacerlos más transparentes. Esta transformación resalta el carácter flexible y evolucionado de la ley procesal. La ley procesal también se distingue por su carácter subsidiario. Esto significa que en caso de que una de las partes no cumpla con los pasos o formalidades, con los plazos o formalidades establecidas, la ley procesal ofrece los mecanismos para subsanar esa omisión, ya sea mediante la aplicación de sanciones, la imposición de plazos adicionales o la intervención del juez. Esto, en principio, ayuda a garantizar que el proceso continúe de manera efectiva sin que se vea interrumpido por la negligencia de algunas de las partes. En resumen, la ley procesal tiene una naturaleza y característica que las hacen esenciales para el funcionamiento del para el sistema de justicia. Es el marco dentro del cual las personas pueden hacer vulnerar sus derechos, asegurándose de que se siga un procedimiento claro y justo. Y ahora pasaremos a examinar los principios fundamentales que rigen la ley procesal. Pero antes de eso también, imaginemos que alguien quiere demandar por incumplimiento de contrato. El derecho sustantivo dirá qué derechos tiene esa persona, pero la ley procesal dicta cómo debe proceder, qué documentos presentar, qué tribunal es competente y cómo se desarrollará el juicio. Características de la ley procesal. La ley procesal tiene características que la hacen distinta de otras normas jurídicas. Es instrumental, por lo que no otorga derechos, porque no otorga derechos, sino que establece cómo hacerlos valer. Es formalista, ya que debe seguir una estructura establecida. También tiene un carácter temporal, aplicándose de acuerdo con el momento en el que el juicio se lleva a cabo y es obligatoria para todos los participantes. Los principios fundamentales de la ley procesal son aquellos que guían y, y delimitan el comportamiento tanto de los actores procesales como de los jueces. Estos principios son la base sobre la cual se construye la administración de justicia. Uno de los principios más importantes es el principio de legalidad, que establece que todas las actuaciones dentro de un proceso judicial deben estar reguladas por la ley. Esto significa que ningún juez o autoridad procesal puede actuar fuera de los límites establecidos por las normas procesales, lo que asegura la seguridad jurídica y la previsibilidad del proceso. Este principio garantiza que no haya arbitrariedades,
lo que es fundamental para que las partes involucradas confíen en el sistema judicial. Otro principio crucial es el principio de contradicción, que asegura que todas las partes del proceso tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas, así como de refutar los de la contraparte. Este principio es el que asegura la equidad procesal, ya que establece un equilibrio en el ejercicio de los derechos de las partes. Ninguna de las partes puede ser sorprendida o excluida del proceso sin poder defenderse, lo que garantiza un debido proceso. El principio de imparcialidad establece que el juez debe ser completamente neutral y objetivo, sin favorecer ninguna de las partes en el juicio. Este principio es esencial para la confianza en la justicia, ya que asegura que la decisión del juez no se basa en prejuicios, intereses personales o en influencias externas, sino exclusivamente en los hechos y en la ley. Otro principio fundamental, otro principio fundamental es el principio de acceso a la justicia, que establece que todas las personas, independientemente de su situación económica o social, tienen el derecho de acceder a los tribunales y ser escuchados. Esto es clave para poder garantizar que el sistema judicial no sea exclusivo de un determinado grupo, sino que está al servicio de toda la sociedad. Además, la ley procesal debe garantizar la celeridad de los procesos, evitando dilaciones injustificadas que podrán perjudicar a las partes. En resumen, estos principios no solo guían la actuación de los jueces, sino también la conducta de las partes involucradas en un juicio, asegurando que el proceso sea justo, sea transparente y equitativo para todos. Es importante comprender cómo cada uno de estos principios tiene una influencia directa sobre el resultado de un juicio y sobre la manera en que los procedimientos son desarrollados en la práctica. A continuación, exploraremos más sobre la estructura y las partes involucradas en el proceso judicial. El formalismo es clave en el derecho procesal, ya que asegura la igualdad entre las partes y la predictibilidad en los juicios. Sin reglas claras, el proceso podría ser injusto o podría ser arbitrario. Fuentes de la ley procesal. Las fuentes de la ley procesal determinan de dónde provienen las normas que rigen los procedimientos judiciales. La Constitución, por un lado, establece los principios básicos como el derecho a un juicio justo. Los códigos procesales detallan las reglas para cada tipo de juicio. Y la jurisprudencia da interpretación a las normas y los tratados internacionales pueden complementar la regulación procesal en algunos casos. Ahora que hemos visto los principios fundamentales que guían la ley procesal, es importante entender cómo se estructura un proceso judicial y quiénes son las partes involucradas en él. Todo proceso judicial tiene una estructura básica que se compone de varias etapas o fases. Vienen siendo la demanda o inicio del proceso, el desarrollo de las pruebas y alegatos, la sentencia y, en su caso, la ejecución de la sentencia. Cada una de estas fases es crucial para poder garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada, justa y conforme a las normas procesales. En primer lugar, el proceso judicial comienza con la demanda, que es el acto formal en el que una de las partes solicita al tribunal que se resuelva una controversia. Esta demanda debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley procesal, como la identificación de las partes, los hechos y, y las pretensiones. A partir de la demanda, el tribunal analiza si el caso es procedente y si tiene competencia para resolverlo. En la fase del desarrollo, las partes presentan sus pruebas y argumentos ante el juez. Este es un momento crucial del proceso, ya que permite a ambas partes exponer sus posiciones
y refutar las alegaciones de la contraparte. Dependiendo del sistema procesal, esta etapa puede ser oral o puede ser escrita, pero siempre debe ser realizada bajo el principio de contradicción, permitiendo que ambas partes tengan el acceso a la misma información y puedan presentar sus pruebas de manera equitativa. Una vez que se han presentado todas las pruebas, el juez emite una sentencia, que es la resolución final del juicio. La sentencia puede ser favorable a una de las partes o desestimatoria y debe basarse en los hechos y las pruebas presentadas durante el juicio. Finalmente, si alguna de las partes no está conforme con la sentencia, puede interponer los recursos previstos por la ley, como la apelación o el amparo, dependiendo del sistema legal. Dentro de esta estructura, es importante mencionar a las partes involucradas en el proceso. Estas son principalmente el demandante o actor, que es la parte que inicia el proceso, y el demandado, que es la parte contra la que se presenta la demanda. Sin embargo, también pueden intervenir otros actores, como el Ministerio Público en casos penales o el abogado defensor que representa los intereses de las partes. El juez como figura imparcial con un papel crucial, ya que es quien garantiza el debido proceso y toma la decisión final del caso. Cada uno de estos actores tiene un papel fundamental para que el proceso judicial se desarrolle correctamente. El conocimiento de su función y los derechos de cada parte dentro del proceso es vital para comprender cómo funciona el sistema procesal en su conjunto. Con esta base avanzaremos ahora a ver los principales tipos de procesos judiciales y sus diferencias. Y pues un buen abogado debe conocer todas estas funciones para poder defender eficazmente a sus clientes. La falta de conocimiento del procedimiento puede hacer que una demanda no prospere, aunque tenga razón en el fondo del asunto. Principios fundamentales. Los principios procesales aseguran que los juicios sean justos y transparentes. El debido proceso protege a las partes de abusos judiciales. La contradicción permite que ambas partes presenten pruebas y argumentos. Y la publicidad evita juicios secretos y la inmediación exige que el juez participe directamente en el proceso. Los procesos judiciales pueden ser clasificados en diversas categorías según el tipo de conflicto que se resuelva y las normas procesales aplicables. En este contexto, es esencial entender las principales categorías de procesos judiciales: procesos civiles, procesos penales, procesos administrativos y procesos laborales. Cada tipo de proceso se rige por su propio conjunto de reglas y tiene como objetivo la resolución de conflictos en áreas específicas del derecho. En primer lugar, los procesos civiles son aquellos que involucran disputas entre particulares, como casos de incumplimiento de contratos, reclamaciones de propiedades, divorcios o disputas sobre herencias. Estos procesos están regulados por el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, que establecen las normas procesales específicas para la resolución de conflictos en el ámbito privado. El objetivo de los procesos civiles es reparar un daño o resolver una disputa sobre derechos privados. Por otro lado, los procesos penales involucran a una persona acusada de cometer un delito. En estos casos, el Estado actúa como acusador, represent- representado generalmente por el Ministerio Público, y la persona acusada tiene derecho a una defensa. Los procesos penales tienen un carácter público, ya que se busca la justicia en nombre de la sociedad, no solo de las partes involucradas. A diferencia de los procesos civiles, el resultado de un juicio penal puede llevar sanciones penales como prisión o multas. Los procesos administrativos son aquellos que involucran a la administración pública y se inician cuando un ciudadano considera que sus derechos han sido vulnerados por una decisión administrativa. Estos procesos están regidos por la ley administrativa y son comúnmente utilizados
para disputar sanciones impuestas por la autoridad pública o decisiones relacionadas con permisos y licencias. Finalmente, los procesos laborales surgen cuando existe un conflicto entre un empleador y un trabajador, como disputas sobre salarios, despidos injustificados, condiciones de trabajo, entre otros. Estos procesos buscan garantizar los derechos de los trabajadores y regular las relaciones laborales entre las partes. Es fundamental comprender las diferencias entre estos tipos de procesos, ya que cada uno tiene características particulares y responde a principios y reglas procesales específicas. Además, el tipo de proceso que sigue influye directamente en las decisiones y recursos disponibles para las partes involucradas. En la próxima diapositiva exploraremos las etapas del proceso judicial, que son fundamentales para poder entender cómo se desarrolla un caso de principio a fin. Sin estos principios, los juicios podrían ser manipulados o injustos. Respetarlos es clave para poder garantizar la confianza en el sistema judicial. Aplicación temporal y especial de la ley procesal. La ley procesal rige los procesos en el momento en que están en curso, aunque haya cambios posteriores en la legislación. También se aplica dentro de un territorio específico según la jurisdicción del tribunal. Cuando hay cambios en la ley, las reglas de transición determinan si se sigue la normativa anterior o la nueva. Todo proceso judicial se desarrolla a través de distintas etapas o fases, cada una de las cuales tiene una finalidad específica y es fundamental para que se pueda alcanzar una resolución justa y equitativa. Estas etapas, a pesar de poder variar dependiendo del tipo de proceso, civil, penal o administrativo, suelen seguir un esquema general que garantiza la legalidad y el respeto a los derechos de las partes involucradas. Las principales etapas del proceso judicial son la etapa preliminar, la etapa de instrucción o sustanciación, la etapa de juicio, la etapa de sentencia y la etapa de ejecución. La etapa preliminar es la fase inicial de cualquier proceso judicial. Durante esta etapa se inicia el procedimiento y se define el objetivo del juicio. En los procesos civiles, por ejemplo, el actor presenta su demanda y el tribunal decide si es procedente o no. En el ámbito penal, esta etapa podría incluir la investigación preliminar realizada por el Ministerio Público. También puede involucrar la notificación a las partes y la comprobación de la existencia de controversia. La etapa de instrucción, es la fase en la que se lleva a cabo el análisis de los hechos y las pruebas presentadas por las partes. En esta etapa, las partes tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, interrogar a los testigos y realizar alegatos ante el juez. Dependiendo de la naturaleza del proceso, esta etapa puede ser más o menos compleja. En los procesos penales, por ejemplo, se llevan a cabo la audiencia de imputación o audiencia preparatoria, mientras que en los procesos civiles se pueden desarrollar en una serie de audiencias para debatir sobre las pruebas y también sobre los argumentos. La etapa de juicio es cuando las partes ya han presentado sus pruebas y el tribunal se encuentra listo para poder resolver la controversia. En esta fase se lleva a cabo una audiencia en la que presentan los argumentos finales. En los casos civiles se emiten los alegatos, mientras que en el ámbito penal los fiscales y abogados defensores exponen sus conclusiones. Dependiendo de la naturaleza del proceso, la etapa de juicio puede ser oral o puede ser escrita. La etapa de sentencia es la última fase en la cual el juez emite su decisión final sobre el caso. Esta sentencia debe ser motivada y debe basarse también en las pruebas y argumentos presentados por las partes. La sentencia puede ser favorable para una de las partes o desestimatoria. Finalmente, la etapa de ejecución se refiere al proceso que sigue una vez
dictada la sentencia, en la cual se asegura que la decisión del tribunal se cumple. Esto puede incluir el pago de una indemnización en un juicio civil o la ejecución de una pena en un proceso penal. La ejecución es fundamental para poder garantizar que las decisiones judiciales no queden solo en el papel, sino que se lleven a cabo de manera efectiva. Conocer estas etapas es clave para poder comprender el desarrollo de cualquier tipo de proceso judicial y es la base sobre la cual se estructura el acceso a la justicia para todas las personas. A continuación, hablaremos sobre los actores principales dentro del proceso judicial y cómo interactúan entre sí para poder asegurar un juicio justo. Bueno, estos aspectos que mencionamos son clave para poder evitar que los cambios legislativos afecten la validez del proceso en curso. La certeza jurídica es fundamental para establecer, para la estabilidad del sistema judicial. Las diferencias entre la ley procesal y sustantiva. Mientras que el derecho sustantivo determina qué es legal o ilegal, el derecho procesal establece cómo hacer valer o impugnar esos derechos ante la ley. Ambos son complementarios. Dentro de un proceso judicial existen varios actores clave que desempeñan funciones cruciales para el desarrollo del juicio y para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes. Estos actores son el juez, las partes que vienen siendo el demandante y el demandado, los abogados, el Ministerio Público y en ocasiones los testigos y expertos. Cada uno de estos actores tiene un papel específico y su interacción dentro del proceso judicial contribuye al desarrollo y resultado del caso. Comenzando por el juez, esta figura es central en el proceso judicial. El juez es el encargado de dirigir y supervisar el procedimiento judicial, asegurándose de que se cumpla con las normas procesales y que ambas partes tengan la oportunidad de poder exponer sus argumentos. Además, el juez tiene la responsabilidad de resolver el caso, emitiendo una sentencia basada en los hechos y las pruebas que se vayan presentando. El juez debe ser imparcial y su función es garantizar que se haga justicia conforme a la ley. Las partes en un proceso son el demandante o actor, que es quien inicia el proceso judicial, y el demandado, que es quien debe responder a la demanda. Ambas partes tienen derechos a ser escuchados y a presentar pruebas y argumentos en su defensa. El abogado de cada parte juega un papel fundamental, ya que es quien asesora a su cliente y lo representa en el juicio, asegurando que se protejan sus derechos y que se sigan las normativas procesales adecuadas. El Ministerio Público tiene un rol también fundamental en los procesos penales, ya que actúa en nombre del Estado y se encarga de la acusación. En los procesos civiles, su intervención es más limitada, pero sigue siendo importante cuando hay un interés público en juego. Los testigos y los expertos son otros actores que pueden intervenir en el proceso judicial. Los testigos proporcionan información sobre los hechos del caso, mientras que los expertos pueden aportar también conocimientos técnicos en temas específicos, como la contabilidad, medicina o ingeniería, que son cruciales para resolver el caso. Cada uno de estos actores tiene derechos y deberes dentro del proceso y en su interacción, y es su interacción la que garantiza que se cumpla el principio de debido proceso. Ahora que ya conocemos estos actores principales, pasemos a ver las acciones procesales y también los resultados, los recursos disponibles dentro de un juicio. Reformas y actualización de la ley procesal. La ley procesal evoluciona con la sociedad.
Actualmente, la digitalización y los juicios orales han modernizado los procedimientos haciéndolos más rápidos y más accesibles. En cualquier proceso judicial, las acciones procesales son los actos o diligencias mediante las cuales las partes pueden hacer valer sus derechos dentro del procedimiento. Estas acciones son fundamentales porque permiten a las partes pedir la intervención del juez y lograr el cumplimiento de lo que pretende con la demanda. Las acciones procesales pueden ser diversas dependiendo del tipo de proceso y el objetivo de la parte que la ejerce. Por ejemplo, en un juicio civil, la acción puede ser una demanda para reclamar una cantidad de dinero o un derecho de propiedad, mientras que en un proceso penal la acción puede consistir en solicitar una pena para el acusado. Existen diversas acciones procesales que son comunes en todos los sistemas judiciales. Entre ellas se destacan la acción de amparo, la acción de nulidad y la acción de ejecución. Cada una, cada acción tiene sus propios requisitos y condiciones pero todas ellas sirven para garantizar que los derechos de las partes sean respetadas en cada fase del proceso. Por otro lado, dentro de un proceso judicial también existen recursos procesales que las partes pueden utilizar para poder impugnar las decisiones del juez durante el procedimiento o la sentencia final. Los recursos permiten que una decisión que no sea favorable para una de las partes sea revisada por un tribunal superior. Los recursos más comunes son el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de amparo. Cada recurso tiene una finalidad específica y no todos los recursos son aplicables en todas las etapas del proceso judicial. El recurso de apelación permite a una de las partes pedir al tribunal superior que revise la decisión de un tribunal inferior. Este recurso se utiliza cuando se considera que la sentencia dictada es errónea. El recurso de casación tiene lugar cuando una parte considera que una sentencia no se ha ajustado a derecho y se solicita a una corte superior que la revise. El recurso de revisión, por su parte, tiene la finalidad de que un tribunal superior examine la sentencia de un tribunal inferior en función de nuevas pruebas o hechos. Y por último, el recurso de amparo es utilizado cuando se vulneran derechos fundamentales y se solicita la intervención de un tribunal constitucional para poder proteger dichos derechos. Es importante que como futuros profesionales de derecho comprendan bien las diferentes acciones procesales y recursos disponibles en los sistemas judiciales. Estos mecanismos son esenciales para garantizar un debido proceso y para ofrecer a las partes la oportunidad de obtener una resolución justa en su caso. Principios rectores, principios que rigen la ley procesal. La ley procesal no solo establece normas para llevar a cabo un juicio, sino que también se basa en principios fundamentales que garantizan su eficacia y justicia. La legalidad es esencial, pues asegura que el proceso siga normas previamente establecidas y no dependa de decisiones arbitrarias. Otro principio clave es la inmediación, que obliga al juez a presenciar la producción de pruebas para garantizar la imparcialidad y correcta valoración de los hechos. Además, los sistemas procesales pueden diferir entre oralidad y, y escrituración, donde el primero busca mayor rapidez y transparencia, mientras que el segundo otorga formalidad y registro detallado. La concentración y la preclusión aseguran que el proceso no se extienda innecesariamente, estableciendo tiempos y formas para cada acto procesal. Finalmente, el impulso procesal determina si el juez puede intervenir activamente para evitar dilaciones o si el proceso depende exclusivamente de las partes. El derecho procesal está regido por una serie de principios fundamentales
que guían todo el proceso judicial y aseguran que se logre la justicia. Estos principios no solo estructuran las normas procesales, sino que también son esenciales para poder garantizar la imparcialidad, la equidad y la eficiencia en los tribunales en la resolución de conflictos. Algunos de los principios más importantes son el principio de legalidad, el principio de igualdad, el principio de contradicción, el principio de imparcialidad y el principio de debido proceso. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. El principio de legalidad es uno de los más importantes en el derecho procesal. Este principio establece que todas las actuaciones dentro del proceso judicial deben estar basadas en la ley. Ningún juez, abogado o parte puede actuar fuera de lo que la ley permite. Este principio busca garantizar la seguridad jurídica y también la predecibilidad de procesos judiciales, ya que las decisiones deben ser tomadas conforme a normas preestablecidas. El principio de igualdad se refiere a que todas las partes en el proceso tienen los mismos derechos y oportunidades para presentar su caso ante el juez. Ninguna de las partes debe ser favorecida ni discriminada durante el juicio. Este principio asegura que tanto el demandante como el demandado tengan acceso equitativo a la justicia y puedan presentar sus argumentos y pruebas sin ninguna restricción. El principio de contradicción implica que las partes tengan el derecho de conocer los argumentos y pruebas presentadas por la otra parte, así como la posibilidad de contradecirlos. Este principio garantiza que se mantenga un equilibrio procesal y que las partes no se vean sorprendidas por elementos desconocidos en el juicio, lo que asegura que el proceso sea transparente. Por otro lado, el principio de imparcialidad establece que el juez debe actuar de manera objetiva, sin favorecer a ninguna de las partes. Esto significa que el juez debe evaluar los hechos y las pruebas de forma justa y tomar su decisión basada exclusivamente en el derecho aplicable, sin influencias externas o prejuicios. Y finalmente, el principio de debido proceso garantiza que todas las personas tengan derecho a un juicio justo y que se les otorguen todas las oportunidades para poder defender sus derechos. Esto incluye el derecho a ser escuchado, el derecho a presentar pruebas y el derecho a un tribunal imparcial. Estos principios son son el fundamento de todo el sistema judicial y son esenciales para la protección de los derechos humanos dentro del proceso judicial. Un proceso que no respete estos principios puede considerarse nulo o injusto, lo que lo que pondría en peligro la confianza de la sociedad en el sistema judicial. Bueno, aquí pues ya hemos cubierto en esta unidad una visión integral del derecho procesal y también de la ley procesal, abordando los aspectos fundamentales que estructuran y orientan el desarrollo de cualquier tipo de juicio. Y pues ya para poder concluir el tema, quiero destacar algunos puntos claves que hemos ido abordando. En primer lugar, es fundamental entender que el proceso judicial no es un conjunto de actos aislados, sino una serie de etapas interrelacionadas que deben ser seguidas con rigurosidad para poder garantizar la justicia. La teoría general del proceso ha enseñado cómo se estructura cada fase del juicio, los principios que lo rigen y también los actores que participan en él, así como las acciones procesales y recursos que las partes pueden utilizar para asegurar sus derechos. También hemos analizado, también hemos analizado los tipos de procesos judiciales y cómo se diferencian en función del tipo de conflicto que resuelven. Es crucial que los profesionales del derecho estén familiarizados con los diversos procesos, ya que cada uno requiere un manejo distinto de las normas procesales y un enfoque especializado. Un concepto esencial que se ha subrayado en toda la sesión es la importancia de los principios fundamentales del derecho procesal, que son los que aseguran la equidad, imparcialidad y legalidad en cada juicio. Estos principios son los pilares sobre los que se construye el derecho procesal
y su respeto es esencial para que los tribunales puedan emitir decisiones que sean consideradas justas y válidas por todas las partes. En cuanto a la interacción entre los actores procesales, hemos visto cómo jueces, abogados, ministerios públicos y partes tienen roles específicos que garantizan el debido desarrollo de proceso. La actuación de cada actor procesal es clave para que el sistema funcione correctamente y que la justicia sea realmente accesible para todos. Y ya para poder concluir, quiero hacer un llamado a la reflexión sobre la importancia de conocer profundamente el derecho procesal en el ejercicio profesional del derecho. La capacidad de manejar correctamente las herramientas procesales y poder comprender los principios que rigen los juicios son vitales para defender los derechos de las partes y para poder garantizar que la justicia prevalezca. Bueno, y aquí concluimos el tema del día de hoy con esta información. Y ya por ahí en la plataforma, ¿verdad? Les va a aparecer la actividad entregable para esta semana para que la realicemos y pues nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien.